deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Es hablar de la reforma. Que cada partido del interior... Lo único que le cae tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a mostrar su seriedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan Martín Espinosa. Hola Pascal, a todos, muy buenas noches. Hola Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Humberto Musacchio. Buenas noches. Y José Buendía. ¿Cómo están, Pascal? Buenas noches a todos. Bueno, pues los resultados electorales del pasado fin de semana dejan un nuevo mapa político en el país. En su debut electoral, Morena arrebata posiciones clave al PRD en lo que era considerado su principal bastión y logra convertirse en la cuarta fuerza política a nivel nacional. 5 de 9 estados en los que se eligió gobernador cambiaron de partido y uno fue ganado por un candidato independiente. Otros candidatos independientes ganaron posiciones para diputados, alcaldes y también sorprendieron con sus triunfos. ¿Qué lecciones deja esta elección? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo lograrán los candidatos independientes posicionarse sobre los partidos políticos? ¿Cuáles son los retos para los ganadores? Pepe, buen día, comienzo contigo. Bueno, yo creo que hay muchas lecturas, ¿no? Unas elecciones muy complejas, se ocurrieron muchas cosas y se pueden ver desde muchos lados. Una primera cuestión es que afortunadamente todos los presagios de violencia, anulación y boicot no se cumplieron y la gente salió a votar. Yo creo que incluso el porcentaje de votación no es un dato menor, 47, 48%, por ahí anda la participación, es destacable. Ha venido incluso incrementándose, ¿no? en los últimos procesos y demostró que los ciudadanos siguen valorando el voto como un instrumento de cambio, como un vehículo para generar transformaciones y para impactar sobre su clase política, cuando justo algunos de los mensajes anteriores más bien tendían a ver el voto como un instrumento, digamos, devaluado, incapaz frente a la falta de opciones. Pero junto con esto creo que el mensaje también de descontento y de hartazgo que se viene produciendo respecto de la clase política de los últimos tiempos, logró pasar con bastante claridad una vez que, como decías en la introducción, sí se produce un castigo a los partidos mayoritarios y un reacomodo del mapa político, de las fuerzas políticas y incluso la irrupción de nuevos actores, algunos por fuera del sistema de partidos, los candidatos independientes, y por otro lado, nuevas fuerzas que junto con los independientes podrían identificarse con los discursos antisistema, que es el caso de Morena. Ahora, dicho todo esto, otra de las consecuencias que deja la elección es que asistimos a una mayor fragmentación del régimen de partidos. Si hace una década recuerdo a Rincón Gallardo que su diagnóstico de la principal problemática que había desde su punto de vista del sistema de partidos era, así lo llamaba él, el tripartidismo empantanado, creo que este tripartidismo ha dado un vuelco en las elecciones de hace 8 días y se ha fragmentado. Quizá venía ya fragmentándose porque buena parte incluso de los grupos políticos, desde los independientes hasta Morena, forman parte de esa lógica de división o de rupturas de la propia clase política. Pero la consecuencia de la composición del voto, que nos deja un escenario más o menos como de un, si lo pusiéramos en términos, digamos, de partido de fútbol o de alineación, sería un 2 PRI y PAN arriba, 4 fuerzas intermedias y 2 abajo. Una vez que 2 de ellos pierden el registro, lo que nos deja es un sistema de partidos mucho más fragmentado, que hoy va a ser un reto mayor para la gobernabilidad del país, incluso aunque el presidente y el PRI hayan logrado conservar la mayoría con sus aliados en el Congreso, pero muchas de las decisiones tendrán que pasar
por la construcción de alianzas, y la construcción de alianzas, hoy esta alineación permite que incluso puedan construirse coaliciones que compitan con esa mayoría absoluta que mantendrán el PRI y sus aliados en el Congreso. Entonces, pues viene creo que viene un segundo periodo de la presidencia de Peña, caracterizado por la incertidumbre, por la necesidad de nuevas formas de relación política y por ver de qué manera esa fragmentación va a tomar sentido en la construcción de alianzas y de coaliciones. Creo que es muy completo lo que acaba de exponer Pepe Buendía en cuanto a los efectos de la elección. Me faltó, Pepe, quizá, y se lo pregunto a Ángel Verdugo, ¿qué significa el que el PRI, en este contexto pues de tanto golpeteo a la clase política, de desprestigio de la clase política, logre con sus aliados, como todo parece, amarrar la mayoría en la Cámara de Diputados? Ángel. Bien, antes de contestar tu pregunta, nomás quisiera acotar alguna cuestión que señaló Pepe, en el sentido de que ese estallido de violencia o eso que se esperaba, por fortuna no se dio. Claro. Yo creo que deberíamos ir un poco más de la superficie, porque ese es el efecto. La razón por la cual no se dio en los estados que sabemos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, fueron los casi 30,000 efectivos que el Ejército, la Marina y la Policía Federal y Gendarmería, o sea, por órdenes directas del presidente, evidentemente mandaron ahí, y los efectos positivos se vieron desde el sábado en la madrugada, cuando recuperan la planta distribuidora de combustibles en Oaxaca, recuperan las oficinas del INE, etcétera, y como consecuencia de ese cambio de 180 grados en la política del Estado mexicano, porque es una decisión de Estado, si vemos que todas las fuerzas locales estaban supeditadas a ese control. No vimos a un solo gobernador, un jefe de la judicial del Estado, al secretario de Seguridad Pública, todo era el control directamente de Presidencia y Federal. Y hay ahí otra decisión que vale la pena señalarla. Es cuando la Policía Federal lanza un operativo para liberar a los 20 secuestrados que tenían, y ese chantaje de dame los que tienes allá y yo todos los que tengo aquí se terminó. El operativo fue exitoso, recuperan, y envió un mensaje muy claro, el cual fue fortalecido por la posición hace unos 4 días del subsecretario Miranda, donde en 90 segundos les dice: señores, los movilizados tienen que irse a su lugar de trabajo para que podamos dialogar. Ahí quizá la pregunta es, ¿por qué hasta ese momento? ¿Por qué tan tarde? Bueno, pero bueno, o sea, y hay que ver si la bravata funciona. Estoy de acuerdo, pero al menos en estos 3 hechos hilvanados se nota al menos la intención de la política del Estado de que sea otra. Como tú bien dices, Humberto, ¿será permanente eso? Eso está por verse. Vayamos a la pregunta. Lo primero que debe señalarse es que, como bien decía Pepe también, hay una gran cantidad de lecturas que se pueden sacar de lo que pasó el domingo. Desde la irrealidad, producto de la soberbia del pseudointelectual urbano de Navarrete y de Chucho Ortega, yo perdí, pero aquel perdió más, o aquel no ganó lo suficiente, que realmente, si tuvieran dignidad política, deberían haberse ido a su casa a cuidar nietos, algunos de ellos. La otra es directamente relacionada con lo que planteas. Prácticamente se dice, sin ir más allá de la superficie, el PRI ganó, el PRI ganó. El problema es que es difícil encontrar, por ejemplo, en los 300 distritos, en cuáles el PRI fue solo. En cuáles distritos el PRI fue solo. En el peor de los casos fue con 2. Perdón, en el mejor de los casos fue con 2 y en el peor fueron 4. De tal manera que cuando tú desglosas el voto de los aliados, estamos viendo un partido revolucionario institucional a veces por debajo de los 30 y a veces muy por debajo de los 30. De tal manera, pues, que si eso no es leído correctamente por quien llegue a sustituir a ese hombre que mide el tiempo con gran acuciosidad, que es Sergio Camacho, tiene muchos relojes para medirlo, César Camacho, perdón. Sobre todo muy precisos. Muy precisos, ¿verdad? Entonces, yo creo que los mensajes son muchos,
pero hay dos que yo quiero resaltar en ese mar de lecturas y que no tienen que ver quizá con lo que es ahorita leyenda urbana. En primer lugar, yo nunca me gustó eso de candidatos independientes. Me parece más razonable y objetivo candidatos sin partido. ¿Por qué? Pues decir que el señor Jaime Rodríguez no es un candidato independiente. ¿Independiente de qué? ¿De qué? ¿Y de quién? ¿Verdad? Ahora, ahí en Nuevo León, que es el caso más acabado quizá de esta candidatura o de esta modalidad, es que el verdadero vencedor y que no estaba en la boleta es el grupo de los 10, es decir, el sector empresarial duro, fuerte de Nuevo León. Y tan es así que el mensaje que envió al gobierno federal y a la Secretaría de Hacienda específicamente llevó a que el secretario de Hacienda se fuera a reunir con el grupo de los 10 y muy de manitos y muy amigos, pero si a partir de la siguiente legislatura que entre en funciones el 1 de septiembre no hay cambios radicales en esa nefasta y perversa reforma fiscal, el segundo trienio del presidente quién sabe cómo le vaya a ir. Y el otro elemento que considero que un triunfo, y hoy lo leo por la mañana, hace el viernes o el jueves en la noche, es que Carstens va a ser ratificado al frente de la Junta de Gobierno de Banco de México. Eso para mí es un mensaje de tranquilidad, de seriedad en cuanto al manejo de la política monetaria en el país y evidentemente es la salida ya, que me parece evidente, del actual secretario de Hacienda. ¿Quién va a llegar? No sé. El que llegue lo hará indiscutiblemente o menos peor, o menos mal, o mejor que el que hemos padecido estos prácticamente 3 años. Y menos desgastado por lo pronto. Totalmente de acuerdo, y menos desgastado, evidentemente, lo cual, pero si no hace una agenda perfectamente definida que busque restablecer los lazos hoy rotos y perdidos con el sector empresarial del país, correría la misma suerte. Martín. Yo creo que no fue gratis la campaña que se orquestó a nivel nacional de que las elecciones del pasado domingo podrían descarrilar. Yo creo que hubo una intención mediática de magnificar el problema por una razón. Cuando uno ve la votación de la gente a la hora de ir a las urnas, 47, 48%, como decía Pepe, cuando los analistas esperaban 39, quizás en el mejor de los casos 40, y ves casi un 10% más de lo que se preveía de asistencia del ciudadano a las urnas, sobre todo en aquellos estados donde sí salió la gente a votar, no así en el DF, por ejemplo, sobre todo aquellos estados que renovaron gubernaturas, donde la contienda realmente sí permeó en la sociedad. Ahora el 53%. Por ejemplo, te das cuenta que les funcionó a algunos crear una expectativa de violencia para que el ciudadano saliera a rechazar esa violencia. Para mí, esos índices de 48% en promedio a nivel nacional, lo único que me refleja es el rechazo de la sociedad al clima de violencia que hay en el país, pero también un rechazo a la clase política tradicional con la que la gente no está a gusto. O sea, también saliendo a las urnas se vota, también saliendo a las urnas se demuestra que puedes estar en contra de la forma en que los partidos han manejado la política en los últimos años. O sea, no nos engañemos diciendo, si la gente no va a votar es porque está molesta con la clase política. Yo creo que hay que ver el voto nulo, que no fue menor, tampoco fue un gran fenómeno. 4-9, ¿no? Pero sí hay una franja de votos anulados que nos reflejan, por un lado, esa molestia, pero el hecho de que la gente haya salido a las urnas convino magnificar ese clima de violencia para decir, ahí está la sociedad que rechaza ese clima de violencia. Es decir, yo veo una combinación de ese factor con la gran asistencia o una asistencia poquito superior a lo que se había previsto en cuanto a asistencia a las urnas. Segundo,
Hoy veo una actitud triunfante de los líderes políticos que dicen, ahí está la votación, ya hubo alternancia en 5 estados, la gente castigó, sí, efectivamente, pero ojo, señores, los problemas de este país no se resolvieron el domingo 7 de junio, ¿eh? Ahí están los grandes problemas nacionales, ahí está el gran problema de la pobreza, ahí está el gran problema de la injusticia, ahí está el gran problema de la falta del respeto a las leyes por parte de la clase política. Es decir, y Ángel lo especificaba con cifras muy bien expuestas, si tú tomas la votación hacia el Partido Revolucionario Institucional solo, es una votación muy pírrica, muy pobre. Sin embargo, es reflejo precisamente de que la gente no apoya este tipo de políticas que siguen generando más pobreza, que siguen generando más rezagos, que siguen generando más injusticias, y vemos los problemas sociales latentes, ¿eh? Y aguas dentro de 3 años, porque otra vez puede crearse esa efervescencia social que siga motivando el que pues la gente esté en descontento con los problemas sociales que hay. Yo creo finalmente que no debemos perder el ojo, perder de vista y poner el ojo en el tema de los grandes problemas nacionales que no quedaron resueltos con una elección donde yo creo que la ciudadanía dio muchas lecciones a la clase política que si no las toman, de nada va a servir este ejercicio democrático o por lo menos encaminado hacia una institución democrática que realmente nos dejó muchos ejemplos, ¿no? Muchas gracias, Martín. Nos falta la primera intervención de Humberto Musacchio, lo escucharemos regresando de la pausa. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. En Círculo de Ideas, analizando lo que ocurrió, las lecciones que dejó, lo que dicen los resultados del pasado proceso electoral, el que culminó con la votación del domingo pasado. Humberto Musacchio, ¿cómo lo viste? Son varias las observaciones que hay que hacer. Una es que, bueno, hay un triunfador indiscutible que es el Bronco en Nuevo León, apoyado por, supongo, por fuertes capitales. No se puede llegar a esa posición sin un apoyo verdaderamente determinante, sobre todo en Nuevo León. Pero innegable la gente que salió a votar y lo arropó y jóvenes. Porque por mucha ayuda que haya tenido de quien sea, el haber superado la votación junta, sumada del PAN y del PRI, me parece que es toda una noticia, ¿no? Y abre además grandes posibilidades para la renovación del sistema electoral. No nos extrañe si en las próximas elecciones presidenciales tenemos uno o más candidatos independientes fuertes. Yo creo que hay que tomar nota de ese fenómeno. Otro es que con todo lo que ha pasado en estos primeros 2 años y medio de gobierno, las expectativas del PRI eran muy pobres. Sin embargo, parece que la política de alianzas le da oxígeno, va a tener mayoría en la Cámara de Diputados el presidente Peña Nieto, y eso hay que abonárselo a César Camacho, discrepo de mi paisano, pero creo que... Como el hombre de los tiempos. El hombre del tiempo. Tuvo que tejer alianzas y hacer 1000 cosas para poner a flote a su partido cuando todo indicaba que se iba para abajo y cuando efectivamente perdió varios puntos en referencia a la última elección. Otro gran perdedor es el PRD. Creo que lo dijimos aquí, que el futuro del PRD después de la división encabezada por López Obrador era convertirse en un nuevo PPS, un pequeño partidito testimonial que va a medrar ahí durante algún tiempo. Más que teóricamente Lombardo Toledano era mejor que Chucho Ortega, ¿no? Aclarando, ¿no? Sabía leer y escribir. Así es, sabía leer y escribir de corridito. Así es. Creo pues que ese es otro fenómeno, la confirmación de lo que habíamos supuesto. El PRD se desploma. Va a tener menos asambleístas que Morena en el DF. En delegaciones está todavía en la pelea 6-5, creo. Bueno, 6-5 la ventaja sobre Morena, pero también está impugnada por todos los partidos la votación de Gustavo Amadero, donde presuntamente ganó el PRD. ¿Es esa delegación donde aúllan los lobos? Sí. Hay un lobo que aúlla y muerde, ¿no? Eso es lo que me han dicho. No muy feroz. Son varios. Oye, pero no muerde tanto como decían, ¿eh? A juzgar por los resultados. El hecho es que ya hay una protesta de todos los partidos de oposición, no solo de Morena, y eso puede cambiar el resultado y a lo mejor también pierde esa delegación.
El hecho de que Morena se quede con la delegación Cuauhtémoc me parece muy relevante, es donde se maneja más dinero en este país. Y no está el Zócalo ahí, es el centro. El Zócalo y están las oficinas de los grandes Zócalo, negocios. los bares, Entonces, los bares, centros comerciales. Los bares. Hay ahí pues otro fenómeno que me parece relevante y es que eso convierte también a Monreal, el ganador en Cuauhtémoc, en candidato casi obligado para dentro de 3 años a la jefatura de gobierno del DF. ¿Y dentro de 6? ¿O de 9? Dentro de 9, pues a lo mejor también por la grande. Vamos a ver. Estos fenómenos me parece que son determinantes. El PAN pierde, retrocede. Hay un partido que se va, el fundado por Carlos Salinas de Gortari, no por Raúl Salinas. Raúl. Pero todavía estén veremos. Ojalá y nos haga el milagro el Todopoderoso y se vaya el Partido del Trabajo. Por cierto, gracias a... Si se salva será gracias a los anulistas, ¿no? Si se salva. Gracias a los anulistas, efectivamente, se salvaría. Requiere como 65,000 votos. Subir, está a menos de una centésima de punto para conservar el registro. 4 centésimas, porque tiene 2.96. Si se salva el Partido del Trabajo, podríamos culpar a la señora doctora Denise Dresser y a José Antonio Crespo. Y el camarada Kim en Corea del Norte estará el camarada contento, ¿no? Kim Il-sung. No, ya murió. Estará contento, señor. Yo creo que sí, así es. La idea Juché. Bueno, yo termino con algo que me parece delicadísimo. Hasta donde tengo entendido, me informaron, por errores absolutamente humanos, el conteo que dio a conocer el INE estaba tan equivocado que ya llevaban más del 100% de casillas computadas. Bueno, ese es un error muy serio. 100.6. Pero es el PREP, ¿no? Es el PREP. No es el PREP, es el conteo. Era el conteo, pero se daba a conocer públicamente. Así es. El cómputo el cómputo apenas empezó. Pero gracias a esto nos enteramos de que hay 2 conteos. Sí, uno para consumo interno del instituto y otro para los de afuera. Sí, es muy grave eso. Es muy grave. Yo creo que van a tener igual que el error de la presidenta del Instituto Electoral de Colima. Terrible, Terrible error. Ahí andan las cosas también muy chuecas. A ver, y yo digo, con los ya miles que haberse de millones... superado eso, ¿no? Los miles de millones de pesos que gastamos en ese enorme aparato electoral, ese aparato elefantiásico. Tendría que funcionar. Que no puedan hacer cuentas debidamente si tienen todas las computadoras, todo pero lo necesario. Dinero no da neuronas, hombre. Bueno, yo ahí la dejo. Pero incluso las puedes comprar, las puedes conseguir. Ahí la dejo, pero es un factor de desprestigio del INE y de desconfianza popular hacia la autoridad electoral. Es gravísimo lo que ha pasado. ¿Qué quiere Ángel? Quiero hacer un, si no pronóstico, una opinión en torno a las candidaturas independientes. Sí. Seguí esta campaña del señor Jaime Rodríguez, algunos otros, este joven en Guadalajara, Kumamoto. ¿Ya? El caso del Maquillo Junior era evidente que iba a ganar, es decir, no había Pero duda. Morelia también ganó un independiente. Sí, pero dijéramos, así es. Pero el caso de este muchacho de 25 años, un egresado del ITESO, y el caso del señor Jaime Rodríguez, lo que me lleva a elaborar una hipótesis es que van a ser de corta vida estas candidaturas. Y la razón que yo veo para eso es una cosa que en la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Eisenhower fue nombrado o designado jefe, comandante de las Fuerzas Aliadas, lo primero que hace es llamar al general Patton a su Estado Mayor, que había tenido problemas con los demás generales. Entonces, el general Bradley le pregunta, general, le dice, ¿por qué con lo conflictivo y los problemas de Patton, etcétera, lo trae usted a su Estado Mayor? Mi general, yo prefiero que se orine de adentro hacia afuera de la tienda de campaña a que se orine de afuera hacia adentro. Entonces, esto me sirve para lanzar esta hipótesis que los partidos van a preferir que en vez de que sean candidatos por fuera de los partidos, mejor estén dentro de los partidos. Creo yo que uno de los triunfos también no escritos de estas candidaturas es el hecho de que los partidos van a tener que seleccionar mejor
a sus candidatos. De tal manera que yo prefiero, si anda por ahí uno desbalagado al que se le ven posibilidades, yo prefiero jalarlo y darle mi estructura. Y en ese sentido, Dante Delgado es especialista, es experto. Ese es perfectamente, ¿no? O sea, el mejor resultado de la historia. Segundo, seguí con detenimiento la campaña de Sonora a la gubernatura, entonces tuve que revisar también la de los otros 8, y hay un denominador común. En ninguna de las 9 gubernaturas de las campañas se tocaron los problemas estructurales, olvidémonos del país. Nadie habló de deuda pública. Nadie habló de los sistemas de pensiones que no tienen sustentabilidad financiera. De la crisis de derechos humanos. Nadie habló. De acuerdo, yo me voy más a la parte económica, ¿no? Eso te lo dejo a ti, a la corrección política. De los problemas que son la base, el agua en Sonora, en Nuevo León, el problema del acueducto. Es decir, como que esos eran, como decimos ahí en Sonora, tutu. No te metas ahí porque de hablar del problema tienes que definirte y eso te va a quitar votos, digas lo que digas. Entonces, estamos ante unas 9 campañas por gubernaturas muy raras, donde nadie hablaba de los problemas, hablaban de promesas que todo el mundo sabía, el que estaba arriba del templete y los que estaban abajo, que no iban a poder cumplir. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Y termino en los inevitables recortes en el gasto que tienen que hacer, producto del recorte al gasto de este año del gobierno federal y el anunciado para el 2016. Entonces dice, ¿de dónde van a sacar dinero? ¿Cómo van a gobernar? El ganador, ¿cómo van a gobernar? ¿A billetazos? Es que no hay billetazos. Yo creo que esa es una falla que en la siguiente, al menos las 13 gubernaturas que estarán en juego el año próximo, necesariamente van a tener que hablar de los problemas. Vamos a estar en pleno estancamiento económico. Si este año obtenemos el 2.4, 2.5, pues va a ser inevitable con un nuevo secretario de Hacienda que tengan que enfrentar esos problemas. Oye, ¿tú crees que en Veracruz, donde la gubernatura va a ser de 2 años, o en Puebla de 2 años, alguien va a querer hablar de resolver problemas? Bueno, evidentemente, es más, la pregunta sería antes, ¿alguno querrá tener una gobernatura de 2 años? Y ya están batallando, porque todos piensan es que yo merezco la constitucional de 6 años. Sí, pero yo creo que alguien que no tiene por supuesto, le va a encantar ser gobernador. Como dijo aquel, peor es Chile y agua lejos. Pepe. Yo creo que Ángel toca un punto central de los próximos años, y es que estas elecciones lo que dejan claro es que los partidos perdieron el monopolio absoluto que tenían de la representación política. Parece una obviedad, pero las consecuencias de esto son impresionantes. Y dentro de los independientes hay muchas cosas distintas. No es lo mismo Kumamoto de Guadalajara, que representa jóvenes que quieren entrarle a hacer política con 150,000 pesos. 25,000 pesos. No es lo mismo el Bronco, que lo que representa o lo que puede representar es el enojo de los empresarios de Monterrey, dispuestos a tratar de encontrar una vía distinta para negociar. Detenernos ahí. Sí. No dudo que tenga apoyos empresariales el Bronco, pero no podemos limitar la explicación de su triunfo nada más. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, estoy limitando ciudadano. Estoy diciendo, claro que no se puede reducir a eso. Sí. Pero estamos diciendo que cada candidato de independiente ha tenido características distintas. No es lo mismo. De los partidos, otros no. Casi todos son han sido decisiones. Y está el de Morelia que tú señalabas, que es un expanista que los panistas no acogieron. Que en una elección que se polarizó entre el PRI y el PRD, un expanista salga ganando en Morelia, me parece. Y un expriista que es el de Nuevo León. Sí. Claro, pero el mensaje es clarísimo. Sí. Aquellos candidatos o aquellos cuadros que dentro de sus partidos no sean valorados porque los partidos se han convertido en trituradoras de liderazgos, la crisis del PAN, del PRI, del PRD, es que los liderazgos se los han cargado porque las burocracias y las maquinarias los han aplastado. Pero hoy hay una salida, y la salida que tienen es irse como independientes. A menos de que ocurra lo que dice Ángel, ¿no? Que los partidos reflexionen sobre eso, que más vale tenerlos adentro que afuera, ¿no? Es que eso es lo que viene. Ajá. Lo que viene es, yo lo pongo en términos de pregunta, Ángel lo pone en términos de deseo, es ¿cuál va a ser? No. O de hipótesis, lo que quieras.
cuál va a ser la reacción de los partidos frente a lo que les acaba de suceder, frente a la pérdida de ese control y frente a la construcción de salidas para la construcción de la representación política al margen de ellos. Hoy hay empresarios que pueden preferir ya no negociar con los partidos porque les parece que están podridos, que son corruptos, que no hay manera. Crea nuevos liderazgos. Y construir liderazgos que ellos mismos financien, porque el tema del financiamiento también se modifica a partir o como consecuencia no deseada, no pensada de las candidaturas independientes. Hay una cosa ahí en lo que dice, perdón Martín, cuando dices tú, es que los partidos perdieron, entonces, pero hay uno que ganó, que es el modelo de Movimiento Ciudadano. Él anda a la casa de esos candidatos. Si no lo hubiera acogido u ofrecido Dante Delgado la candidatura, él habría sido independiente y habría arrollado. Entonces van a decir, oye, ¿qué logró esto? El triunfo más impensado por parte de Dante Delgado. Triplicó su votación. No, pero ve nomás, arrollaron toda la zona urbana de Guadalajara. Así es. Entonces, evidentemente hubo partidos que perdieron. Pero el modelo de Movimiento Ciudadano va a ser analizado, al menos por los pequeños, quizá, ¿no? Sí. Martín. Yo estoy de acuerdo en que no podemos hablar de candidatos independientes porque en la política no hay independencia. Hay filias, hay fobias, hay intereses, hay apoyos y esos son necesarios en cualquier actividad política. Lo que sí creo, y difiero de Ángel, en el sentido de que estas candidaturas de ciudadanos sin partido tendrán que seguir su propio camino y yo creo que van a llegar a buen puerto, tomando en cuenta, por un lado, el hartazgo ciudadano hacia la clase política tradicional y, por el otro lado, yo te contestaría como dice Maquillo Jr., el chiste no es cambiar de amo, el chiste es dejar de ser perros. Y hay un gran deseo, así dice Manuel, hay un gran deseo ciudadano de emanciparse, de retomar las decisiones que realmente busquen el beneficio ciudadano y no el beneficio de los grupos políticos o de los partidos en sí mismos, ¿no? De tal manera que yo sí veo este debut de las candidaturas sin partido, más que independientes, como la puerta a través de la cual podrán construirse nuevos liderazgos y ya cada ciudadano sabrá si se deja apapachar por un partido o si rompe con ese partido y se va como independiente. Y eso creo que es positivo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa en Círculo de Ideas. Regresamos con más del análisis de la jornada electoral del domingo pasado. No se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. Creo que no podemos hacer un análisis completo de lo que fue la jornada electoral y lo que significan sus resultados sin referirnos a lo que ocurrió aquí en la capital de la República. Humberto Musacchio, ¿cómo ves el resultado? ¿Qué implica en términos de gobernabilidad para los próximos 3 años? Con una asamblea por primera vez desde 2000-2003 que no tuvo mayoría López Obrador y tuvo que gobernar con bandos. Nuevamente ahora Miguel Ángel Mancera no tendrá, aunque no es formalmente perredista, pero el partido por el que fue elegido no tendrá mayoría en la asamblea. Yo creo que le quedan varias cuentas abiertas ahí a Miguel Ángel Mancera. Ya el dirigente de Morena, Martí Batres, lo acusó directamente de estar interviniendo en favor del PRD y señaló a su secretario de gobierno de ser el operador de muchas... ¿cómo le llamamos? ¿Cochinadas? Vamos a decir estrategias... estrategias. Le quisieron cerrar el paso a audaces, ¿no? Le quisieron cerrar. Héctor Serrano le quiso cerrar el paso a Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo. Y todavía anda un señor Razú por ahí. Pero aún así, y con la desventaja que implicó llevar 2 semanas de campaña, la señora ganó. Bueno, y luego en la Asamblea Legislativa, aparte de que Morena va a tener más diputados que el PRD, está que aumentó la representación del PRI y del PAN. Entonces yo creo que Mancera va a tener ahí más de un problema. Si va a seguir en la línea de enfrentarse a Morena, va a tener una oposición muy abierta, porque no creo que el PRI y el PAN estén dispuestos a apoyar a Mancera. Me parece que tiene que despedir a su secretario de gobierno, porque es un factor de conflicto, y negociar. Va a haber cambios en la política la política es Morena negociación y va a tener que negociar, ¿no? Ahora, otra cosa que me preocupa es lo que viene. Ya se está hablando de una nueva reforma electoral, la correspondiente a esta semana, ¿no?
Antes eran sexenales, luego se volvieron... Cada 3 años y ahora diarias. Son ¿no? mensuales, Sí, parece. ¿No? Bueno, ¿hace falta otra reforma electoral o hace falta otra clase política decente, respetuosa de la ley? Pero eso es lo más fácil que puedes tener. Otra clase política. Yo sí lo pregunto porque me parece que ningún país serio puede ir de reforma en reforma electoral. Es decir, yo creo que se llegó tan lejos con cosas absurdas que sí haría falta una reforma, pero que eso va a solucionar los problemas. El comportamiento de los partidos. O el comportamiento de los partidos no lo creo, ¿no? Yo tampoco. Y bueno, otro punto también para discutirse es el futuro de algunos personajes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con César Camacho? Todo el mundo lo está viendo en la Cámara de Diputados, pero hay quien dice que no, ¿eh? Lo que diga mi bueno, pero tú acabas de decir que es mérito suyo que haya tenido tantos... Yo creo que es mérito Yo creo que va a ser suyo coordinador, haber ¿no? tejido toda esa red de relaciones. Pero, como dijo aquel, eres joven, puedes entenderle todavía después a la... pero, pues sí, No, el pero está en los factores, el pero está en los factores reales de poder. Así es. ¿Quieren a César Camacho ahí? Pues vamos a ver. A ver. Y no solo eso, sino que hay otros personajes también que ya estaban candidateados para uno u otro puesto y que parece que no está tan seguro. Los gobernadores de Nuevo León y Querétaro, que todo el mundo decía, vienen al gabinete. Sí, vaya. Lo quiero ver. Le pediría que de todo el mundo me quitara a mí, por favor. ¿No? Sí, a ver, yo quisiera decir, en relación, abundando en lo que señala Humberto, yo creo que el primer triunfo de Morena en el Distrito Federal es que el sueño guajiro de Miguel Mancera de su candidatura cayó hecho pedazos. Yo creo que lo único que le queda es intentar gobernar el conflicto. Así es, en el mejor de los casos, esperemos que sea suficientemente hábil y capaz para lograrlo. Que lo puede administrar, pero aquello... Y que no es poca cosa, ¿eh? No. Por ejemplo, hace 3 días, el viernes, en una entrevista en un periódico, como dicen los cursis de circulación nacional, dice, bueno, iré por la candidatura si la gente quiere. Yo creo que se van a formar ahí. Bueno, ya está la cola, ¿eh? Ya está la cola. ¿Verdad? Dice uno, bueno, ¿qué no entienden el mensaje de la elección? Que cambien ese discurso acedo o oloroso a naftalina, por favor. Es que si la gente quiere otra cosa, a la gente le vale si el señor es o no es. Esa es una primera cosa. La segunda es que los ciudadanos o los habitantes y los que aquí sobrevivimos en el Distrito Federal vamos a ser los rehenes de un enfrentamiento permanente entre Morena por facturas reales o inventadas en contra de la estructura del gobierno del Distrito Federal. Y un elemento va a ser fundamental, el presupuesto. ¿Cómo se van a manejar los recursos? ¿Va a tener el gobierno del Distrito Federal la misma expresión endógena donde yo reparto pero me quedo con la mayor parte? Creo que ahí es donde va a haber un gravísimo... No está fácil. Y el otro elemento aquí en lo que se refiere al Distrito Federal es que aquellos que lo veían como trampolín natural para aspirar a vivir el Distrito Federal, porque aquí no hemos hablado en todo este tiempo y lo mencionó Humberto así de pasada y ya no bordó más en el tema, ¿tendrá efecto la nueva posición del Estado frente a la CENTE, por ejemplo, o la CETEG o esos grupos, donde saben que el campo de batalla natural es el Distrito Federal? De tal manera que, ¿cuál va a ser la actitud del jefe de gobierno ante eso? ¿Se va a plegar a la nueva posición del Estado mexicano de aplicar la ley con rigor? Y yo creo que ahí los ciudadanos somos los que vamos a quedar en el medio de ese conflicto. A ver, yo quiero hacer un apunte sobre lo que decías, Ángel, del Distrito Federal como trampolín. Estoy seguro que mucha gente pensaba, pero a ver, Cuauhtémoc Cárdenas, sí, pero eso es el pasado. En 2000, claro. López Obrador, frustrado en 2006. Claro. Marcelo Ebrard, ni llegó a frustrado en 2012. Y ahora, pues tampoco parece. Claro, es un trampolín, pues muy oxidado. Resbaloso. Es que no tiene agua la alberca, es que no tiene, lo que no se dieron cuenta es que no como tiene agua la Pepe, alberca. está lleno de jabones el trampolín. Así es, ¿no? claro. Así es. Pura frustración. Así es, porque ellos se han dedicado a promoverse, a utilizar el recurso público para generar una cauda de capacidades que no tienen ninguno de los mencionados. Si te fijas, eso desgastó al PRD en la Ciudad de México. Así es, porque si empiezas por Cuauhtémoc
pleito por el recurso para yo lucirme y buscar la candidatura presidencial es lo que tiene al PRD hoy sumido en la situación en la que está, ¿eh? Ya el sistema del PRD tronó. El criterio de la derrota hoy es decir cuál es el presupuesto de las delegaciones. Morena va a administrar que tantos miles de millones y el otro tanto. Espérame, no. Cambió la ecuación completamente. Es otro juego. Ahora, lo que queda claro aquí es después de estos 4 personajes, pues es que el puesto no da neuronas. Es decir, en el mejor de los casos, Cuauhtémoc Cárdenas podrá administrar un asilo, alguna casa de ancianos. López Obrador, pues alguna plantación de plátanos en Tabasco. O sea, hay que acabar con ese mito, ¿no? Por supuesto, dices tú ya, así es. Es decir, lo que requiere el país es gente que esté formada en hacer política, en negociar, en entender las causas de los problemas fundamentales y proponer soluciones viables. No porque estés en el puesto. Por cierto, yo creo que es imposible negar el que un partido recién creado o recién registrado obtiene casi 9% de los votos. Creo que es impresionante. Pero si uno ve dónde están concentrados esos votos, 40% están en el DF y en el Estado de México. Pero hombre, no alcanza. La verdad es que en este momento no sé si en 3 años. No sé si sea capaz de tejer alianzas, de crecer como partido. Tendrá que hacerlo. Pero en este momento López Obrador es un animal político. Sí, pero en este momento Martí Batres lo único que tiene es haber descubierto la leche con caca. Eludirse ese dato, no se puede eludir ese dato en este momento. Pepe, tú querías hablar. Creo que en el DF, especialmente en el DF, cayeron otros 2 mitos. En el DF y en otras elecciones del país. Una, la fuerza de las clientelas. Si aquí había clientelas y el uso del aparato público en favor de un partido, a favor del PRD, eso es un mito que no existe. Y el que necesita es mucho dinero para hacer una campaña exitosa. Ese es otro de los mitos que caen. Ahí está Xochitl. Ahora, ahí está Xochitl. Xochitl, una campaña más bien mediática, en redes, igual que el Bronco, y casa que por tiene casa, un impacto en, ¿cuánto dijiste? En 2-3 semanas. Y además con todo el aparato a favor de Razú. En 15 días. Bueno, Romo y Razú son ejemplos, se convirtieron en ejemplos de política clientelar y corrupta, sin duda. Ahora, está el otro tema que me gustaría entrarle rápido y es el que me parece central, el tema de la fragmentación, no solamente dentro de los partidos, sino del propio partido en el poder. Esta elección deja también, tú ponías quién va a ir como líder de los diputados. Creo que la fragmentación política alcanza también al gobierno y a su propio partido. ¿Cómo queda después de los resultados el grupo Atlacomulco? ¿Fueron tan eficaces como prometían? ¿Qué va a pasar con Beltrones, que hasta donde vemos pues tuvo injerencia importante en un par de las gubernaturas que se lleva el PRI? Habida cuenta de que si uno ve los números, resulta que el gobierno va, en efecto, a tener una mayoría con sus aliados, pero con una votación sumada similar a la que el presidente obtuvo en 2012, alrededor de 37%. Ya no me meto a todas las elecciones donde fue más baja la votación, como señalaba Ángel, pero la pregunta es si con esta votación, incluso teniendo la mayoría en el Congreso, que desde luego les permitirá entrarle al tema del presupuesto, que va a ser durísimo, los presupuestos quizá más exiguos de la historia moderna del país son los que habrán de discutirse en los próximos tiempos, pero si este porcentaje va a ser suficiente para que, como le sucedió al arranque de la campaña, pueda poner en marcha y ahora la implementación de las reformas estructurales y retomar la iniciativa política que había perdido con los casos de Tlatlaya, de Ayotzinapa, con la crisis del último año. Esto le va a dar a Peña Nieto para relanzar e implementar las reformas después de la crisis de credibilidad y confianza y con rupturas o fragmentaciones al interior de su propio grupo político y con interrogantes sobre qué tan incluyente va a ser, por ejemplo, con personajes como Beltrones, si lo va a meter o no lo va a meter, lo va a aprovechar o no. Esa es la respuesta. Esa es de las principales respuestas que hoy están faltando. Diría yo lo siguiente, cuando mencionan a César Camacho como posible coordinador, la verdad es que los zapatos que le deja Manlio son enormes. Pues este hombre ni metiéndose completo a esos zapatos los llena. La verdad es que
creo que el gran problema que van a tener para la discusión del presupuesto federal a partir del 8 de septiembre, que se envía el paquete económico, es no tener a Manlio en la Cámara de Diputados. Humberto. Y no tenerlo tampoco en el PRI. De acuerdo. Sí, es el gran operador político de este país y parece que no lo quieren muy cerca, ¿no? ¿Y dónde va a estar? Yo creo que se va a ir a recorrer el país como lo hizo Alberto Castillo en sus tiempos. Sí, y tratar de armar una organización que ahora que están ya abiertas las posibilidades para las candidaturas. ¿Lo ves como independiente? Mira, ahí quisiera acotar si hay alguien leal, institucional a niveles de la insania, es Manlio. Manlio jamás hará algo que vaya en contra del Estado como tal, enfrentándose, y el PRI es el Estado, y menos al PRI. O sea, en ese sentido, la visión de Manlio es una visión de una lealtad total, que es lo que le ha generado una gran cauda de simpatías en los otros partidos, porque cumple su palabra. Pero yo creo que es un hombre que tiene los suficientes contactos como para hacer amarres en todo el país. Bueno, vamos a decir que es precandidato natural para el 2018 del PRI. Ahora, eso creo que nos lleva, no nos queda mucho tiempo, pero creo que no podemos dejar de analizar cómo queda el panorama rumbo a 2018. Hay jugadores que ya mencionamos algunos, ya pelaron, como se dice, o por lo menos chuparon faros. Ahorita parece que chuparon faros. López Obrador, ¿tú crees? No, bueno, no. No, creo que no. Oye, el primer anotado. Está totalmente encartado en esta como diría el elección. clásico, estamos varios, ¿no? El primer anotado. Pero a ver, ¿cómo se va a definir? Ya mencionaste a López Obrador, ya mencionaste Bronco. a Manlio. ¿A quién más ves encartado? El Bronco, como se ha dicho el de aquí, Puebla. pero tampoco, yo creo que... Ve los resultados de Puebla. Yo coincido con Pepe porque estando en estos momentos bajo el reflector, es decir, pobre el reflector de Gustavo Madero por los resultados, estando pobre el reflector de Miguel Ángel Mancera, creo que ante la perspectiva Moreno Valle, dices tú. Moreno Valle podría ser eventualmente un candidato común PAN-PRD. ¿Por qué no nos esperamos al resultado de la elección de Puebla el año que entra? Yo lo que creo es que Moreno Valle es un personaje menor y que está soltando la flatulencia más arriba del orificio correspondiente. No le veo muchas posibilidades de llegar a la grande. Y en el PAN tampoco veo figuras capaces de entrar a esa Depende de quién gane la presidencia del partido, ¿no? Y aún así, por ejemplo, Madero tiene una fuerte oposición ya y cada vez más organizada. ¿Y qué otros partidos existen por ahí? Yo vería ahí en esto que pides nombres, en el PAN yo creo que no habría que descartar a Krill, que ahí está Agazapadón. Bueno, o sea, están pidiendo nombres. Pero ¿no? los enanos no crecen. Yo estoy de acuerdo, pero si se juntan, digo, como dijo aquel, si tú pones un montón de enanos, no seas un gigante, pero parece a veces, ¿no? Sobre todo de lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que en el caso del PRI, tiene muy poco tiempo el presidente ya para armar candidaturas diferentes, y hoy se está viendo el gravísimo error de haber dejado a los dos multicitados y nombrados, que es el doctor Videgaray y el licenciado Osorio Chong, solos, y hoy estamos viendo el gran error estratégico, de tal manera que el candidato... ¿De regreso del viaje de Europa hay cambios en el gabinete? Yo pienso que debería haberlos, no sé si lo vaya a hacer el presidente, pero... Yo me remito mucho al tema de la fragmentación de partidos. Yo creo que Acción Nacional va a vivir un encontronazo muy fuerte entre el grupo maderista y el expresidente Calderón. Eso no me queda la menor duda. En el PRD, pues ya se dijo todo, no tiene para dónde hacerse. Y Morena ya está definida la candidatura, para nadie es un secreto. Y el problema del PRI es ese, efectivamente. ¿Qué va a pasar en el PRI? Pues se están fragmentando los grupos al interior y este es un fenómeno que vamos a observar en los próximos 3 años rumbo al 2018. Para cerrar. De los cambios que vengan o no, conoceremos la respuesta y la lectura que el presidente tomó de estas elecciones. Correcto. Yo creo que ese es el interrogante. Sea que haya o que no haya, ¿no? Exacto, haya o no haya, pero el interrogante que hay que despejar, desde luego, es ese.
Bien, pues llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Gracias a nuestros panelistas. Y aquí estaremos el próximo domingo en punto de las 21:09 de la noche por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Gracias a todos y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.